Hola, buenos días. Hoy vamos a dar la clase número 3 o la parte número 3 del programa. ¿Sí? Hoy vamos a continuar y terminar el concepto que empezamos la primera clase. ¿Sí? Recuerden que les dije que estas 3 primeras clases tenían que ver con todo lo que son las definiciones que vamos a ir utilizando en el resto de las clases. Y esto cierra, ¿sí?, el proceso que se da entre el cuerpo y la ingestión del medicamento, porque va a haber la otra mirada. Hasta ahora estuvimos viendo lo que el cuerpo le va haciendo al medicamento para tratar de eliminarlo. Ahora vamos a ver al revés, vamos a ver lo que el medicamento le va haciendo al cuerpo mientras tanto. ¿Sí? Esto no son procesos que empieza uno y después termina el otro, sino que esto se van dando los dos. En un momento tiene más importancia o empieza más uno, pero siempre empieza a ocurrir el otro en forma automática. O sea, desde el primer momento que empezamos a asimilar el medicamento, ya lo estamos eliminando. ¿Sí? O sea que hay que, es lo mismo cuando filosóficamente se dice, empezamos a morir el día que nacemos. ¿Sí? O sea, cada día nos vamos acercando más a la muerte y nos vamos alejando del día que nacimos. Bueno, lo mismo ocurre en este caso. Así que ahora vamos a ver la segunda parte de esto. A ver, ahí está. Bueno, esto lo habíamos visto en la clase pasada, me parece, ¿o no? A ver un poquitito. Este era el que habíamos quedado la clase pasada. Bueno, la idea es explicarle lo que significa este. Este también creo que lo habíamos visto. Bueno, fíjense ahí un poquito. Sí, arranco con el otro. Le voy a arrancar con este primero para recordarles lo que habíamos visto. Bueno, fíjense, habíamos visto todo lo que era farmacocinética, desde que se administra, ¿sí? Y los pasos que va ocurriendo a medida que va avanzando a través del tubo digestivo, ¿sí? Empezaba con el tema de la administración, luego la liberación, el proceso LADME, ¿recuerdan? La liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo principalmente en el hígado, pero también ocurre en otros órganos, y por último, la excreción. Así que desde el momento que empezamos a ingerirlo ya se está eliminando. Durante ese proceso habíamos visto que en la metabolización parte de esa droga quedaba unida a proteínas. Si está unida a proteínas no tiene acción, y parte quedaba libre, que era la que realmente hacía el efecto o actuaba a través del mecanismo de acción para producir un efecto. Recuerden que no es lo mismo efecto que acción. Ahora, ¿qué pasaba ahí? Vamos a llegar a un punto en que antes de poder hacer el efecto, quedaba en esa biofase. ¿Qué era la biofase? Era el espacio antes de poder, digamos, actuar. Supónganse, una vez que está en la sangre va a llegar al sitio de acción, ¿sí? Por ejemplo, un broncodilatador en vía oral. Todo ese proceso se da hasta que llega al sitio de acción, que sería en el pulmón. Pero no llega solamente ahí, sino que va a llegar a otras partes del cuerpo porque fue por sangre. Ahí es donde se van a dar los efectos adversos en otros lugares, ¿sí? Por ejemplo, siempre les pongo el broncodilatador, llega al pulmón para poder actuar, ¿sí? Tener su efecto, que es broncodilatar, pero también llega al corazón, me va a dar la taquicardia como efecto adverso, y también puede llegar a el resto del cuerpo, las terminaciones nerviosas, y me da los temblores. ¿Sí? O sea, siempre es el mismo proceso para cualquiera. Ahora, en el momento en que está en el sitio de acción, empieza a actuar, ¿sí? Por eso se llama en ese momento el momento del mecanismo de acción, es donde se va a empezar a actuar. Ahora, cada uno tiene distintos mecanismos de acción, ¿sí? Algunos tienen uno, otros otro, y esa es la idea, que ustedes empiecen a ver. Siempre va a ser a través de atravesar membranas y ver la forma de llegar hasta donde tiene que llegar. Algunos van a actuar sobre el núcleo, otros van a actuar sobre algún receptor, otros van a actuar sobre un ADN, ¿sí? Depende dónde es para realizar la acción. Y eso es lo que me va a llevar a tener un efecto, ¿sí? O sea que ahora completamos lo que habíamos dado la primera clase.
Habíamos hablado que la mayor metabolización o la principal metabolización del cuerpo se daba justamente en el hígado. Bueno, entonces ahí tenemos el fármaco, fíjense, es otra estructuración, ¿sí? Como un mapa conceptual para ir resumiendo, ir fijando las ideas. Tenemos el fármaco que puede ir por vía oral o vía parenteral. Parenteral es paralelo a la enteral, a todo lo que sea la parte digestiva. La vía oral va a llegar por el intestino, la parenteral va a llegar a sangre de todas maneras, todos van a ir, van a pasar por el hígado. En ese hígado, ese gran rectángulo morado que ustedes ven en la imagen, el fármaco va a pasar por una serie de procesos. Se llama de metabolismo fase 1 o de metabolismo fase 2, que es un poco más compleja. O sea, lo primero que va a llegar ahí va a ser la droga, ¿sí? Y entonces va a empezar a actuar con un metabolismo de fase 1, que son reacciones simples. ¿Qué quiere decir eso? Le agrego un electrón, le saco un electrón, si eso son oxidación, reducción, o le agrego una pequeña molécula de agua, que es lo más pequeñito que hay, ¿sí? Esa agua que hace rompe, por eso se llama hidrólisis. Lisis, romper, hidro de agua, rompe con el agua. Con esto, ¿qué voy haciendo? Voy tratando, recuerden siempre que el cuerpo va a tratar de eliminar, ¿sí? Esa droga. Entonces siempre la idea es romper y hacer que ese compuesto no tenga efecto. Entonces, los que sobreviven a ese primer proceso, fase 1, van a ir a una fase 2. Ahí el proceso es un poquito más complejo. ¿Qué quiere decir? Le agregan pequeños compuestos, ¿sí? Que ya no es agua, sino pequeños compuestos, pequeños grupos que hace que esa droga quede ya inútil, ¿sí? Una vez que formaron un complejo que no se puede absorber, se va a eliminar fácilmente. Entonces siempre el cuerpo trata de eliminar eso que es ajeno, ¿sí? Siempre va a ser el mismo proceso. ¿Cómo lo va a eliminar? Lo puede eliminar por bilis en la mayoría, va a terminar en la materia fecal, o lo puede eliminar a través de la sangre. Esa sangre va a ir por la orina, ¿sí? Sale como orina a través del riñón, va a salir por la respiración, ¿sí? Que es otro de los órganos que elimina. Por eso el alcohólico, la persona que está borracha tiene un aliento alcohol y por eso los test se hacen con el aliento, porque se elimina por ahí. Y puede ser también por otros fluidos. ¿Qué quiere decir eso? Las lágrimas, ¿sí? Tienen el mismo componente, la transpiración, por eso cuando tomamos mucho tiempo un medicamento sentimos el aroma. El semen, cualquier líquido del cuerpo va a tener esta composición porque está en toda la sangre. Bueno, cualquiera de esos procesos lo que me va a hacer es eliminar. Esto entonces cierra, ¿sí? La idea general que tiene que ver cómo interactúan la farmacocinética y la farmacodinámica, ¿sí? En el hígado, ustedes van a encontrar mucho que se va a hablar de esto, de citocromo P450. El citocromo P450 es un conjunto, ¿sí? De enzimas que pertenece a todos los mamíferos, ¿sí? Va a haber diferencias entre un tipo de mamífero y otro. También va a haber diferencias entre una raza dentro del humano, una raza con la otra. Puede haber diferencias también familiares, hay familias que tienen algún tipo de patología, supónganse, y también va a haber diferencia en lo personal, ¿sí? Que se llama idiosincrasia. Mis perros quedan locos de golpe. Hunter, va a haber diferencia entonces en lo individual. Esto es típico, ¿sí? Para poder explicar por qué a veces los medicamentos a algunas razas les sirve y a otros no, como el enalapril, por ejemplo, que no tiene la misma utilidad para la raza blanca o la raza amarilla con respecto a la raza negra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la raza negra hay determinadas enzimas que ellos no tienen.
Lo mismo pasa cuando algún medicamento es alérgico a una persona. Ustedes van a conocer personas que son alérgicas a la dipirona, personas que son alérgicas al diclofenac, ¿sí? Le van a decir, yo soy alérgica al ibuprofeno. Entonces se debe a esto, a las diferencias que hay en cuanto a este complejo de enzimas que está en el hígado, ¿sí? Bueno, entonces este es un grupo de proteínas que van a formar esas enzimas que son características de los mamíferos. ¿Qué hacen acá? El segundo cartelito, catalizan la oxidación de gran variedad de sustancias químicas convirtiéndola en productos más solubles, más fácil de ser eliminados. O sea, siempre la idea va a ser eliminar. Son un grupo alrededor de 50 a 70 enzimas diferentes, ¿sí? Ese P450, como está el cartelito de abajo, ¿sí? Lo que significa es el pico de absorbancia de la luz ultravioleta, por eso se llama 450. Pero siempre cuando ustedes pueden verlo así, o lo pueden ver como CP, ¿sí? Citocromo P, o si no lo pueden llegar a ver como CITP450. ¿Sí? O si no, a veces tiene otro número en lugar de 450, pero siempre va a estar referido a esto. Y esto está exclusivamente en el hígado, ¿sí? Recuerden que en el hígado, aparte de metabolizar todo lo que sean los medicamentos, los alimentos, también se fabrican enzimas, también se fabrica glucosa de los alimentos y también se fabrica colesterol. O sea que el hígado es muy importante y cuando falla el hígado por alguna enfermedad, arma, digamos, como un pequeño desequilibrio con todas las funciones que tiene. Así que esto, para que ustedes lo entiendan cuando hablemos de citocromo P450 más adelante. Bueno, ahí vieron que abajo le dice uno de los mayores actores en la mantención de la homeostasis celular. ¿Qué quiere decir? El equilibrio celular, ¿sí? Todo tiene que estar en un equilibrio para estar en funcionamiento. Bueno, vamos a ver entonces qué significa farmacodinamia. En general es lo que la droga le va a ir haciendo al cuerpo, o sea, el efecto. La farmacodinamia es la rama de la farmacología que estudia el mecanismo de acción de los fármacos y sus efectos en el organismo. Los fármacos modifican las funciones fisiológicas, aumentando, disminuyendo o inhibiendo los mecanismos fisiológicos existentes, pero nunca originan nuevas funciones. Por ejemplo, si yo tomo un diurético, no es que me fabrican un riñón, si yo no tengo riñón o mi riñón por X motivo no está funcionando, hay personas que nacen con un solo riñón, hay personas que a medida que van creciendo el riñón no crece, ¿sí? Queda con un riñón a veces fetal, a veces infantil, y obviamente cuando queda una persona adulta, ese riñón no le es suficiente. ¿Sí? Puede vivir una persona con un solo riñón, de hecho es uno de los órganos que se suele donar a otra persona cuando son compatibles. Pero no me va a crear una nueva función. Lo que va a hacer, por ejemplo, un diurético es que trabaje más rápido, fabrique más rápido la orina, ¿sí? Entonces no es que crea una nueva función, sino que puede aumentar o disminuir una función ya existente. Vamos a ver la acción y el efecto, lo que le decía que no es lo mismo acción que efecto. La acción de un fármaco es el proceso que se produce por la unión del fármaco a un receptor determinado que genera un efecto farmacológico, que es el cambio fisiológico que se produce como consecuencia de la acción farmacológica. O sea, un medicamento va a actuar, va a tener un mecanismo de acción y va a producir un efecto. Entonces, el efecto es la respuesta del organismo a la acción de ese fármaco, ¿sí? Esto es de examen. El efecto es la respuesta del organismo a la acción del fármaco. Esto ustedes van a encontrar muchísimo ejemplo en cualquier cosa, ¿sí? Todos los factores o los centros reguladores, todos están en el cerebro. ¿Sí? El centro del vómito, el centro termorregulador, en este caso del ejemplo, todos van a estar en el cerebro. Entonces, una cosa es el mecanismo de acción que puede actuar en ese centro termorregulador y el efecto va a ser el de bajar la temperatura. Si yo tomo un
antihipertensivo, supónganse uno que dilate, ¿sí?, las arterias, la acción va a ser dilatar la arteria. Como consecuencia, baja la presión arterial porque tiene que hacer menos fuerza esa sangre, ¿sí? Entonces siempre tengan en cuenta, a veces en los prospectos te van a encontrar que le da igual poner acción o efecto, pero no significa lo mismo, ¿sí? Si ustedes se ponen al sol, el sol les broncea. ¿Por qué? El mecanismo de acción va a ser los rayos ultravioletas que afectan o estimulan los melanocitos, que son las células de la piel que dan el color. Como efecto, se oscurece la piel, ¿sí? Entonces, siempre si ustedes prestan atención, pueden buscar muchísimas cosas en la vida diaria y cotidiana, muchísimas cosas que una acción me va a generar un efecto. Si yo pongo a cocinar una zanahoria, la zanahoria se va a ablandar. Si yo pongo a cocinar un huevo, se va a endurecer, ¿sí? Entonces, para todos hay mecanismos de acciones que me van a producir distintos efectos, ¿sí? Presten atención, van a encontrar miles de ejemplos. Bueno, dice mecanismo de acción de los fármacos. Los fármacos actúan modificando procesos celulares, los van a estimular o los van a inhibir, siempre, ¿sí? Lo que hace es meterse en el funcionamiento normal y ahí entonces lo pueden hacer estimulando o bloqueando o frenando en realidad, ¿sí? Mecanismos de acción específicos. El fármaco se une de una forma específica a receptores celulares, se unen formando un complejo fármaco-receptor que es el que desencadena el efecto. O sea, ¿qué quiere decir esto? No todos los fármacos van a actuar en todos los receptores existentes. Esto es como una llave cerradura, ¿sí? Todas tienen la misma característica, ¿sí? Una cerradura puede ser vista a simple vista y ser parecida. Las llaves pueden tener pequeñas diferencias, pero cuando yo intento colocar en una cerradura, la puede abrir o no. A veces las trancan también, ¿sí? Definitivamente terminamos rompiendo la cerradura. Ahora, ¿por qué es esto? Porque son receptores específicos a alguna cosa, ¿sí? Igual que las vacunas, por ejemplo. Cuando hablamos de vacuna, bueno, la vacuna del sarampión sirve para el sarampión, no me sirve para la varicela, ¿sí? Entonces, esto significa la especificidad, ser específicos para algo, ¿sí? O para alguna cosa en particular. Cuando hablamos de mecanismos de acción inespecíficos, los específicos entonces van a ir a buscar ese receptor, ¿sí? La llave va a ir a buscar esa cerradura específicamente. Cuando hablamos de inespecífico, dice, son acciones farmacológicas que no se ejercen sobre estructuras específicas, o sea, no hay receptores, sino por mecanismos físicos o químicos sobre las células donde actúan. O sea que en este caso no hay un receptor, sino que van a actuar a modo general en las células que están en esa zona. Por ejemplo, un antidiarreico, ¿sí? Va a actuar en todo el intestino para evitar que se siga formando o la contracción muscular de los intestinos disminuya. La formación de ese complejo fármaco-receptor puede producir dos tipos de respuesta, estimular o inhibir. Atendiendo a la respuesta que genera esta interacción, existen dos tipos de fármacos. Y esto vamos a encontrar muchísimo, sobre todo después del primer parcial, cuando empecemos a ver todo lo que tenga que ver con los sistemas, sistema respiratorio, sistema digestivo, cada uno de los sistemas, vamos a encontrar mucho que la clasificación de los medicamentos se dan justamente por estas palabras que vamos a ver ahora, agonistas y antagonistas. Entonces es muy importante que les quede claro qué significa. Agonista es un fármaco que al unirse a un receptor lo activa generando una respuesta. Tiene afinidad y tiene eficacia. ¿Qué quiere decir? La llave cerradura es la llave, ¿sí? Tiene afinidad y es eficaz porque al girar la llave funciona. Agonista significa que va a hacer el mismo efecto que hace normalmente ese receptor cuando es estimulado, ¿sí? Normalmente va a ser. Cuando hablamos de... Uy, se me fue para el otro lado.
Cuando hablamos de antagonista, es aquel fármaco que al unirse a un receptor no genera respuesta, la inhibe al receptor y evita la unión de otras moléculas agonistas. Cuando hablamos de un antagonista, quiere decir que se une, igual la llave cerradura, muchas veces pusimos una llave que entra, ¿sí? Tiene afinidad, pero cuando yo lo intento girar no gira, ¿sí? Entonces en esos casos hablamos de antagonista, hace el efecto contrario o bloquea, no permite que pueda funcionar ese efecto. Ahora, a veces ese antagonista puede ser definitivo y a veces puede ser parcial. ¿Qué quiere decir? Que van a competir. Y para eso les puse este dibujito que es más fácil de entenderlo así. Cuando vemos solo agonistas, ¿sí? En ese receptor solamente van a ir a actuar drogas que son agonistas, que copian el efecto que tiene, ¿sí? Lo estimulan. Entonces, en ese caso hablamos de que tenemos un efecto máximo. ¿Por qué? Porque toda la estimulación va a ser para potenciar. Vamos al otro extremo, lado derecho. Solo antagonistas, o sea, antagonistas o a veces lo pueden encontrar como bloqueantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque se unen y no hay efecto, lo bloquean totalmente, ¿sí? En esos casos estamos hablando de una droga que al unirse a ese receptor lo anula. Y tenemos en el medio esos casos en que son mitad y mitad, ¿sí? Tenemos dos drogas que pueden competir. Entonces tenemos agonistas y antagonistas, ¿sí? Y los dos van a competir quién entra primero. Ahí tenemos un efecto que puede ser desde mínimo, ¿sí? Dependiendo la cantidad de agonistas y antagonistas que pueden interactuar. Esto mismo también pasa cuando tomamos más de un medicamento que van a actuar sobre algún mismo receptor. Las dos drogas van a competir entre sí a ver quién se une primero, ¿sí? Y ahí, bueno, hay diferencias en el efecto, va a haber diferencias en los efectos adversos también y demás, ¿sí? Y esto va a depender de cómo está el citocromo P450 de cada una de las personas. Entonces, no hay un medicamento que actúe de la misma manera en dos personas diferentes. Puede ser muy parecido, ¿sí? Puede tener el 99,9% de igualdad, pero nunca va a ser igual, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Activen los micrófonos si tienen alguna duda. Bueno, se unieron, ¿sí? Ahora tenemos que ver qué tipo de efecto van a desencadenar. Efecto terapéutico. Es el efecto primario, el deseado para ese fármaco, y es el motivo de esa indicación terapéutica. O sea, el efecto que yo estoy buscando que me produzca ese medicamento. El efecto indeseable es cualquier efecto no deseado que aparece con la dosis terapéutica. También lo pueden llamar efectos colaterales, efectos secundarios, ¿sí? Distintas formas de llamar a ese efecto, digamos, que yo no estaba esperando. Vuelvo al ejemplo del broncodilatador, ¿sí? Me da taquicardia, yo no busco tener taquicardia, es un efecto secundario que tiene ese medicamento normalmente. Por eso ustedes van a encontrar siempre en los prospectos la descripción de todos los posibles efectos secundarios que pueden aparecer o efectos adversos le pueden poner. Efecto placebo. Es un efecto que no tiene relación con la acción farmacológica. ¿Qué quiere decir esto? El medicamento no me genera ese efecto que a mí me produce. Y es lo mismo entonces si yo hubiera tomado otra pastilla. Esto se trabaja muchísimo cuando se está investigando un medicamento. Cuando se investiga, en la última fase, justamente se hace un grupo control. ¿Qué quiere decir esto? Pongo un grupo al que sí le voy a dar el medicamento, o ahora se escuchó mucho con el tema de la vacuna también. A uno le vacuno, al otro no le vacuno. Le pongo una inyección, pero que no es la vacuna, ¿sí? Para ver el efecto que producen los dos. En este caso de la vacuna, bueno, prueban, lo que van a analizar es la cantidad de infectados de un grupo y del otro. Si en el grupo que se vacunó no hay infectados y en el grupo que
recibió agua, hay muchos infectados, me está probando que la vacuna es muy buena. Cuando hablamos de medicamento en general, voy a medir los efectos que tiene, los efectos positivos y los efectos negativos. En el grupo donde recibí el medicamento real, se supone que tiene que cumplir el efecto. Y en el otro grupo, muchas veces se encuentran los mismos efectos que en el otro. Entonces eso es lo que se le llama efecto placebo. O sea, todo ese tipo de efectos se puede producir psicológicamente. Por ejemplo, en la vida práctica, ¿cuántos abuelos le dicen si yo no tomo tal pastilla no puedo dormir? ¿Sí? Si yo no tomo tal cosa, y no son pastillas para dormir. ¿Se entiende? Muchas veces toman ansiolíticos, ¿sí? El famoso Alplax, el famoso clonazepam que pueden tomar a la noche. Este tipo de medicamentos no son medicamentos para dormir, son para la ansiedad. ¿Qué pasa? Se les supera la ansiedad y no pueden dormir. No puedo dormir, están todo el tiempo. ¿Sí? Nos pasa. O sea, a medida que vamos quedando viejos, vamos empezando a tener problemas con el tema de dormir. Ahora, si no toman el ansiolítico, no pueden dormir. Y eso en realidad no tiene nada que ver con el efecto, ¿sí?, del medicamento, el efecto principal de ese medicamento. Uno de los medicamentos por ahí que tiene más viejos es la aspirina, ¿sí? Tiene más de 150 años la aspirina. Bueno, el efecto principal es analgésico, ¿sí? También es antitérmico, o sea que baja la temperatura. Y tiene un tercer efecto que es un antiagregante plaquetario, que quiere decir que evita que se formen los coágulos. Ahora, muchas veces cuando tomamos el medicamento porque o nos duele la cabeza o, no sé, tenemos fiebre y voy a tomar aspirina, muchas veces no estamos pensando en el efecto antiagregante plaquetario. Entonces, aquellos que tienen alguna enfermedad, como por ejemplo hemofilia, que es el sangrado, ¿sí?, entonces en esos casos ese tipo de medicamentos no se podrían tomar. Nuevamente es un buen ejemplo de que distintas personas tienen distintos mecanismos de acción, tienen diferentes maneras de procesar los medicamentos y entonces los efectos van a ser muy diferentes uno del otro. ¿Sí? Entonces, eso es uno de los principales conceptos que se tienen que tener en cuenta cuando se trabaja con medicamentos, es que no todos los medicamentos son para todas las personas. ¿Sí? Así que vamos a ir avanzando en eso, pero teniendo en claro que es importante el diagnóstico del médico, por eso las recomendaciones de los vecinos y demás siempre puede ser bien intencionada, pero a veces no tiene los efectos que se buscaría. Obviamente ningún vecino, salvo que no les quiera, ningún vecino les daría un mal consejo, pero a veces ese buen consejo no contempla cosas que tienen que ver con lo que ustedes van aprendiendo ahora. Vamos a la relación dosis-respuesta. El efecto farmacológico de un medicamento depende de la dosis administrada y de la respuesta obtenida. Tengan en cuenta que dentro de poco se va a cortar, ¿sí? Vuelven a entrar al mismo enlace, ¿sí? La posología es la rama de la farmacología que estudia la dosificación de los medicamentos, es decir, las dosis que se deben administrar en cada toma o en un espacio de 24 horas. Esto es importante que ustedes entiendan bien la diferencia, ¿sí? Porque suelen contestar mal en el parcial. Cuando hablamos de dosis, es dosis unitaria. Un comprimido de paracetamol tiene 500 miligramos. Esa es la dosis, un comprimido. Si yo tomo 2 pastillas juntas, es mi problema. Si yo tomo 3 pastillas en el día, es mi problema, ¿sí? Pero la dosis de ese medicamento es ese comprimido, la concentración que tiene ese comprimido. Si yo estoy hablando de dosis diaria, es la cantidad de dosis que yo voy a tomar en el transcurso de 24 horas. Por eso acá le pone la diferencia, ¿sí? Que se debe administrar en cada toma, que es la dosis,
o en un espacio de 24 horas, que es la dosis diaria. ¿Se entiende la diferencia? Cuando hablamos en el hospital, por ejemplo, se maneja mucho el término de dosis diaria, pero afuera del hospital se maneja el tema de dosis. ¿Por qué? Porque la gente a veces no entiende la diferencia. Otro de los detalles a veces le va a decir una dosis diaria máxima de tanto distribuidas en 3 tomas. ¿Sí? Supónganse una dosis diaria de 1500 distribuida en 3 tomas. ¿Qué quiere decir? Durante el día no puedo pasar de ese 1500, ¿sí? Dividido en 3, o sea, 3 tomas de 500. Son distintas maneras de expresar. También pueden llegar a encontrar, pero es muy raro, cuando hablamos de dosis total. Cuando hablamos de dosis total es todo el tratamiento, ¿sí? Supónganse que yo les digo, es un comprimido por día durante 7 días. Entonces va a ser la concentración de ese comprimido multiplicado por 7. ¿Sí? Eso sería la dosis total del tratamiento. Entonces, dosis es cada una, ¿sí? La dosis es cada una de esas tomas, ¿sí? La dosis es la cantidad de fármaco que se administra de una vez. Se refiere a la cantidad de principio activo expresado en peso o en volumen. 500 miligramos, 0,5 miligramos, 5 mililitros del jarabe, la forma que ustedes quieran. 1 mililitro del inyectable, eso es una dosis. Esto es un gráfico. Siempre cuando ustedes vean este tipo de gráficos, se llama área bajo la curva. ¿Sí? Esto a lo mejor lo vieron en matemáticas, ¿sí? Algunos recordarán de la primaria a la secundaria, pero es esto lo que se analiza siempre cuando hablamos de una comparación. En la línea de las abscisas, ¿sí? O la línea horizontal abajo, siempre va a estar tiempo, ¿sí? En lo que es medicamento. Y en las ordenadas, o vertical, siempre va a estar la concentración. ¿Sí? En este caso, cuando hablamos de dosis. Tiempos versus concentración. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, yo voy registrando la cantidad de concentración que hay de ese medicamento en mi sangre. ¿Sí? Y voy haciendo un pico, porque cuando empieza a absorberse va a ir aumentando, aumentando, va a llegar a un pico máximo y luego va a empezar a ser más importante la eliminación y va a ir bajando. Este tipo de curva lo tienen todos, ¿sí? Todos, salvo el que sea la colocación del medicamento en la vena directamente, que ya partimos de arriba, ¿sí? No del cero. En la unión de los dos, este punto va a ser 0. Bueno, les decía, en la unión de las dos, de las abscisas con las ordenadas, voy a tener el punto 0. ¿Sí? A partir de ahí, a medida que va pasando el tiempo, voy a ir registrando la concentración del producto. Voy a llegar a un pico y luego va a empezar a descender cuando empieza a bajar en sangre el medicamento. ¿Sí? Esto se da siempre. Entonces, la dosis va a estar dependiendo de esa concentración de esa concentración del producto que yo voy teniendo en la sangre. A ver, ahí está. Va a ir dependiendo de la concentración de ese producto. Ahora, fíjense, vamos a tener ahí donde dice mínima, fíjense dónde está la flecha. Vamos a tener una concentración mínima, ¿sí? Arriba van a encontrar que dice máxima. Van a tener una concentración máxima. ¿Qué quiere decir esto? Entre la mínima y la mínima para producir un efecto y la máxima para no ser tóxica, voy a tener el rango en el cual voy a poder moverme con ese medicamento para poder tener el efecto. Ahora, eso se llama ventana terapéutica. Cuanto más amplia es esa ventana terapéutica, más seguro es el medicamento, ¿sí? Porque puede variar mucho la dosis y no me va a producir, digamos, nada peligroso.
Ahora, cuando la ventana terapéutica es estrecha, ahí sí tengo que tener mucho cuidado con las dosis de los medicamentos para no causarle un daño al paciente. Un ejemplo sencillo de esto son los anticoagulantes. Yo tomo anticoagulantes. Los anticoagulantes tenemos, por un lado, si la dosis es dentro de mi ventana, si la dosis es por debajo del mínimo, no cumple el efecto que tiene, que es de mantener la sangre líquida. Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo ahí? El riesgo es que se sigan formando los coágulos, esos coágulos se muevan por mi sangre, si llega al cerebro, llegan al corazón o llegan al pulmón, los tres pueden causar un daño mortal o a veces dejar una discapacidad muy importante. ¿Sí? Ese es el riesgo cuando yo no llego al efecto mínimo que tiene que tener ese medicamento. Porque no tomo las dosis, porque tomo con otro medicamento, tomo con algo que le anula, ¿sí? Miles de motivos. Cuando yo me paso del máximo, ¿sí? Me voy al otro, puede ser tóxico. En el caso del anticoagulante, puedo tener tan líquida la sangre que ante el menor golpe o al menor corte me desangre. ¿Sí? En el caso de las personas que tomamos anticoagulantes, siempre se tiene que prestar mucha atención con el tema de los golpes en la cabeza, porque obviamente me golpeo la cabeza, no voy a ver sangre, es algo que me corte, pero no voy a ver sangre. Sin embargo, puede haber una hemorragia interna. ¿Sí? Entonces, siempre la persona que toma anticoagulante debe incluso avisar, ¿sí? Que es una paciente de riesgo. Bueno, fíjense ahí. Entonces, si la cantidad de droga que tomo no llega a esa concentración mínima, estamos hablando de que el efecto va a ser ineficaz, no es suficiente para producir. Esa dosis es ineficaz para poder producir el efecto que yo estoy buscando. Entre la mínima y la máxima va a estar la ventana terapéutica, ¿sí? Lo útil. Arriba de esa ventana terapéutica me va a aparecer la tóxica, la dosis tóxica, que quiere decir que me va a causar algún daño en mi organismo. Y si ya pasamos de un límite, podemos hablar de una dosis mortal. Todos los medicamentos tienen una dosis tóxica y una dosis mortal, todos. Ahora, si yo me quiero morir por una aspirina, es prácticamente impensado la cantidad de dosis que tengo que tomar para llegar a una dosis tóxica, ¿sí? Ahora, si yo estoy hablando de otro medicamento mucho más peligroso, un sedante, por ejemplo, entonces en esos casos la dosis no va a ser necesaria tanta dosis como para que me provoque ese tipo de efectos, ¿sí? Por eso son los suicidios y demás cuando se toman este tipo de medicamentos. Entonces, ese tipo de dosis va a depender del medicamento y de la persona también. Las enfermedades que tenga esa persona ya en forma anterior o preexistente. Uy, no me quiere cambiar. Bueno, distintas curvas. Fíjense en la primera. Guíense por los colorcitos que les muestran los dibujos. En la intravenosa directamente va a sangre. O sea que no va a haber un proceso que arranque de cero. ¿Sí? Arranca arriba, arranca del 100% de la concentración. Ahí va a ir bajando porque no queda otra, ¿sí? Ya tiene el 100% de la droga en la sangre y lo único que queda es que el cuerpo lo vaya eliminando. Por eso la curva va a ser descendente, baja. En todos los otros casos que es por vía oral, o vía subcutánea o rectal, lo que sea, siempre va a haber un proceso de absorción desde cero, ¿sí? ¿En qué se basa esto? En el momento en que la droga llega a la sangre. Por eso el que es endovenoso directamente lo pongo en la sangre. Bueno, fíjense, la intravenosa entonces me da esa curva descendente rosa. Para la intramuscular va a arrancar de cero, hace un pico rápidamente, cuanto más cerca esté el pico hacia la ordenada, quiere decir que más rápido se absorbe. Cuanto más se aleje, ¿sí? Quiere decir que más lento la absorción.
Cuando hablamos de la intramuscular, entonces es el verdecito, ¿sí? Hace un pico cerca del 0. Cuando hablamos de la subcutánea, son todas inyecciones, fíjense cómo cambia, ¿sí? Endovenosa, la muscular, la subcutánea va a ser un pico ya no tan elevado. ¿Por qué? Porque se va perdiendo drogas en el camino. ¿Sí? Si cuando yo tomo un medicamento, parte se pierde por el ácido del estómago, parte se pierde por todo el proceso de absorción en el intestino y así seguimos. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo intravenosa, que directamente pongo el 100% en la vena, a intramuscular, que tiene que atravesar barreras. ¿Sí? Ya vimos eso en farmacocinética, tiene que pasar distintas barreras. Y cuando hablamos de subcutánea, por la cantidad, ¿sí? Intramuscular siempre va a ser una mayor concentración y la subcutánea siempre son pequeñas cantidades porque la piel no soporta tanta, ¿sí? Y en el caso de la vía oral, por todo el proceso que ya vimos varias veces, todo lo que se pierde por el camino, esa curva nunca va a ser muy elevada. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Si la droga es peligrosa, y yo coloco en la vena, no tengo forma de sacarla, ¿sí? Ese es el riesgo. El efecto es máximo, pero si yo cometo un error no tengo forma de solucionar. Cuando estamos hablando de vía oral, y supónganse que me pasé en la dosis, me tomé más de lo que tenía que tomar, es fácil de solucionar, porque yo puedo purgar, o sea, eliminar a través de materia fecal, yo puedo darle un antídoto, yo puedo hacerle un lavado de estómago, tengo maneras de poder recuperar a ese paciente. Cuando hablamos de endovenosa, no, ¿sí? Bueno. Fíjense, siempre está marcando como tiempo versus concentración. Tiempo en las abscisas, concentración en las ordenadas. Influencia de la vía de administración. Esto es lo mismo que el dibujito anterior, ¿sí? Ustedes pueden ver la diferencia entre la vía intravenosa, la muscular, la vía oral y la vía rectal. Utiliza otra vía como para que ustedes puedan comparar. Simplemente lo que se trata de explicar es que todas van a tener curvas diferentes. Fíjense en la segunda, en el lado derecho de la pantalla, ustedes tienen una comparación, todos por vía oral, de una solución, de una cápsula y de un comprimido. ¿Ven la diferencia? Se aleja, cuanto más tarda, se va a ir alejando ese pico desde el punto 0. La solución siempre va a ser mucho más rápida porque ya está disuelta, ¿sí? Más fácil, no se tiene que desarmar. Las cápsulas normalmente están formadas, eso lo vamos a ver todo cuando veamos forma farmacéutica, está formada o está fabricada con una cápsula que se desintegra más fácilmente y yo puedo programar si quiero que se desarme en el intestino o quiero que se desarme antes. En cambio, los comprimidos primero se tienen que romper, después se tienen que disolver. Por eso tarda más el proceso y se pierde más en el camino. Esto era lo que le decía de infratratamiento, ¿sí? Recuerden la ventana terapéutica cuando la dosis no es suficiente. Con la línea punteada ustedes van a tener en los dos gráficos, van a tener lo que debería ser lo ideal, ¿sí? En el lado izquierdo ustedes van a ver un infratratamiento. ¿Qué quiere decir? La dosis real que le dieron al paciente no llega a esa concentración mínima que necesita. Puede ser porque se absorba menos, porque tomé con otro medicamento, tomé con comida y no tenía que tomar con comida, tomé con alcohol y no tenía que tomar con alcohol, lo que ustedes quieran, ¿sí? O también a veces se puede dar una mayor eliminación. Estoy con colitis, entonces el medicamento no queda en el intestino el tiempo suficiente, o estoy tomando un diurético que hace que elimine más rápido por orina, ¿sí? Entonces, ¿qué se logra? Que no llega a la intensidad que yo necesito. Yo necesito que quede en esa ventana terapéutica, ¿sí? Entonces, esto es un infratratamiento, por debajo de lo que yo quiero. Vamos a la derecha. En este caso es un sobretratamiento, ¿sí? Pasa, se va a lo tóxico. Puede ser porque se absorba más rápido, ¿sí?
por distintos motivos. Supónganse, estoy tomando otra droga que la otra bloquea las proteínas, las enzimas, y la proteína es plasmática y me deja libre este medicamento que se absorbe o tiene un efecto mucho más potente, por ejemplo. O a veces hay una menor eliminación. ¿Qué pasa con la menor eliminación? Si mi hígado no funciona y si mi riñón no está funcionando bien, puedo tener un sobretratamiento, ¿sí? Porque se elimina más lento, entonces el medicamento está más tiempo dentro de mi cuerpo. Esos son los casos de intoxicación, ¿sí? Entonces, ¿qué va a aparecer también junto con esto? Va a tener mayores efectos adversos relacionados con esa dosis, ¿sí? Al estar más tiempo, llega a superar esa ventana terapéutica, ya está en la zona tóxica, entonces aparecen más efectos adversos. Bueno, la administración y dosificación de medicamentos hay que tener en cuenta los siguientes tiempos. Hay un dibujito después para que lo entiendan mejor. El periodo de latencia. ¿Qué es el periodo de latencia? Tiempo que transcurre entre la administración y la aparición del efecto, ¿sí? O sea, me duele la cabeza, me tomo un comprimido, me tomo, supónganse, una Novalgina o un Migral, me tomo ahora. No es que mágicamente desaparece el dolor, tengo que esperar al proceso, ¿sí? Y eso 20 minutos, pónganle, ¿sí? Entonces empiezo a notar el efecto a los 20 minutos. Ese es el periodo de latencia, ¿sí? El tiempo entre que tomo y empieza el efecto. El intervalo de administración, dice, es el tiempo que transcurre entre la administración de una dosis y la siguiente. Entonces, yo tengo que tener en cuenta, eso es sumamente importante para el tema de los antibióticos, y eso es una de las partes que está justamente estudiada cuando yo estoy investigando ese medicamento, entonces por eso son las recomendaciones. Tomar cada 8 horas, tomar cada 12 horas, tomar cada 24 horas, porque me da la pauta, ¿sí?, de cuándo tengo que volver a tomar una dosis para que siempre esté dentro de esa ventana terapéutica. Por eso es importante, sobre todo los antibióticos, cumplir con las horas, ¿sí? Si me toca a las 3 de la mañana y pongo despertador y tomo a las 3 de la mañana, no es lo mismo tomar en horario que tomar cuando me levanto a las 7 de la mañana, 4 horas después, ¿sí? Voy a tener siempre una infradosis. ¿Por qué? Porque no tomo en el tiempo requerido para mantener en esa ventana terapéutica. Acá ustedes tienen el dibujito, yo les puse así para que lo entiendan, ¿sí?, que les quede un poquito más grabado. Ventana terapéutica entre dosis mínima y dosis máxima, ¿sí? Y la idea es que ese pico me quede siempre dentro de esa ventana terapéutica. El periodo de latencia es desde que tomo, punto cero, hasta que empiezo a notar los efectos en esa ventana terapéutica, ¿sí? Por eso está marcado así, ese periodo de latencia hasta ese inicio del efecto. Y el intervalo de administración me va a dar ese rango entre que yo empiezo a tener efecto y dejo de tener el efecto. Entonces siempre se van a tener que repetir en ese tiempo las dosis como para poder ir manteniendo, ¿sí? Esto es importante porque esto es lo que me va a definir cuántas veces al día tomo un medicamento. Este es un ejemplo de insulina, ¿sí? Un ejemplo de distintos tipos de insulina que están en el mercado, justamente como para que ustedes vean que no todas tienen la misma forma de actuar. Cuando hablamos de insulinas de acción rápida, ¿qué quiere decir? Es para una emergencia. Entonces lo que necesito es que me provoque una absorción rápida. Fíjense que el pico es marcado y está bien hacia la izquierda, o sea, lo más cerca posible del punto cero. Cuando hablamos de insulinas que la acción es más corta, o la acción es más, no corta, sino que la acción es más lenta, quise decir, siempre va a estar el pico más corrido hacia la derecha, más lejos del cero, y lo que sí se logra con esto, la insulina, es que cuanto más tarda, más largo va a ser el efecto que tiene. Entonces, si ustedes miran lo gráfico, cuanto más se aleja del cero, más dura
la concentración. ¿Cómo voy a definir la utilidad? ¿Cuál de estas insulinas voy a usar? Dependiendo del paciente. Si el paciente tiene su insulina que sube y baja, lo más probable es que necesite la rápida para corregir cuando está muy bajo, ¿sí? Ahora, si el paciente logra mantener un equilibrio, puede usar las más lentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no tiene esos subidones y bajadas, entonces puedo darle un medicamento que actúe más lentamente y en forma más estable. Esa es la finalidad del tratamiento con insulina, ¿sí? Usar lentas y tratar de reducir las de emergencia o las rápidas, ¿sí? No solamente por la cantidad de pinchazos, sino por el efecto mismo de los medicamentos. Entonces, esto es como para que ustedes entiendan, digamos, esa importancia de el pico, ¿sí? Cuándo va a estar el pico más cerca del cero y más alejado del cero. Vamos a las reacciones adversas de los medicamentos. Una reacción adversa a los medicamentos es todo efecto nocivo que un medicamento ocasiona, que no es deseado por el médico, que lo prescribió y que se presenta en pacientes que lo han recibido en dosis administradas con fines terapéuticos, profilácticos o diagnósticos. ¿Qué quiere decir esto? Ahora se habló mucho de las reacciones adversas de las vacunas, por ejemplo. Todos pueden tener reacciones adversas si yo no respeto las dosis. Si yo tomo doble dosis, y sí, los efectos adversos van a aparecer porque llegamos al punto tóxico, ¿sí? Ahora, las reacciones adversas son las que me aparecen con dosis normales, ¿sí? Dosis normales, las que están estudiadas para ese medicamento. Entonces, a mí me provocan esas reacciones adversas, ¿sí? No porque me pasé en la dosis, sino que tiene que estar dentro de ese rango de las dosis normales o habituales. O sea, la idea es tener un fin terapéutico y no un fin de suicidio. ¿Se entiende? Con una dosis de suicidio todos tienen efectos adversos irreversibles, ¿sí? Pero la idea es siempre con la dosis normal o habitual. La reacción adversa a medicamentos es cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y no intencionada y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades o para la restauración, corrección o modificación de las funciones fisiológicas. O sea, cuando cualquiera sea el objetivo de ese tratamiento, siempre sea dentro de la dosis normal o habitual. Otra definición de la Organización Mundial de la Salud: RAM es cualquier reacción nociva no intencionada que aparece, o sea, no suicidio, ¿sí? Que aparece a dosis normalmente usadas en el ser humano para profilaxis, diagnóstico o tratamiento o para modificar las funciones fisiológicas. O sea, para que cumpla su rol, pero siempre dentro de lo normal. Vamos a las interacciones. Ustedes en las reacciones adversas, también en los prospectos van a encontrar siempre información. Puede aparecer, digamos, aclaraciones cuando no tomar ese medicamento. Por ejemplo, en embarazadas, por ejemplo, en pacientes que tienen problemas hepáticos, en pacientes que tienen problemas renales, sí le pueden aclarar, digamos, que le pueden aparecer dosis tóxicas. Vamos a las interacciones. Las interacciones son modificaciones del efecto de un fármaco debido a la administración simultánea de otro fármaco, planta medicinal, alimento o bebida. O sea, es importante cumplir las pautas que también dice el prospecto. Si dice tomar con agua, tomar con agua. Si dice no tomar con leche, no tomar con vino, cumplir con eso. ¿Por qué? Por las interacciones. Ya saben que todo esto pasa por el hígado. Y si el hígado está preocupado por el alcohol, deja el medicamento libre, potencia el efecto. Van a potenciar también los efectos adversos. Si el hígado está preocupado por el medicamento, se unen a los receptores, a las proteínas plasmáticas del hígado, me deja libre el alcohol,
emborracha más pronto, ¿sí? Por eso el tema de los accidentes y demás que también se pueden dar. Pueden darse a 2 niveles. Ahí hablaba también acerca de las plantas medicinales. La gente no toma conciencia, sobre todo acá en esta zona que tomamos muchos yuyos, no se toma en cuenta que tienen la misma posibilidad de interactuar que los medicamentos comunes, ¿sí? Entonces, a veces la gente dice, no, es natural, no hace nada. Sí hace, ¿sí? Sí interacciona, sí me bloquea los receptores, sí me ocupa proteínas del hígado y hace que el medicamento que yo tomo o quede libre o no. Un ejemplo es el pomelo. El pomelo es un potenciador. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tomo un medicamento con pomelo, el hígado se encarga del pomelo y me deja a la droga libre, y toda droga libre aumenta el efecto. ¿Sí? Porque está libre, no se unió a nadie, está libre y puede toda esa droga producir el efecto. Entonces siempre va a potenciar. Y fíjense que es algo que quién se imaginaría que pudiera tener tanto efecto en el cuerpo, ¿sí? El pomelo. No la naranja, no el limón, no la mandarina, el pomelo. Bueno, esto se puede dar entonces en 2 niveles. El ADME, ¿sí? Que serían todo lo que sea farmacocinética que vimos en la clase pasada, puede alterar en cualquiera del circuito de absorción, distribución, metabolismo, afectan cualquiera de esos procesos. Y los segundos que son en la fase farmacodinámica, que acá tenemos los agonistas y los antagonistas que van a competir con el mismo receptor. Entonces, pensemos en esto. Cuando hablamos de pasar una membrana, de atravesar un circuito, es farmacocinética. Cuando hablamos de uniones a receptores agonistas y antagonistas, vamos a hablar de farmacodinámica. Entonces, a medida que vayamos avanzando en los temas, si les queden dudas, vuelvan a estas 2 clases, ¿sí? Para poder entender mejor los procesos. Yo constantemente cuando veamos los temas, yo le voy a ir diciendo, esto lo vimos en farmacodinámica, esto lo vimos en farmacocinética. Entonces, para que ustedes, si les queda duda, vayan cerrando, ¿sí? Las ideas. Esas interacciones, entonces, por un lado pueden ser físico-químicas. Supónganse, era un medicamento que tenía que estar en la heladera, no la dejé en la heladera, ¿sí? Pasó la temperatura que tenía que ser, se perdió el efecto, se perdió el principio activo que tenía. Todo lo que sea medicamento para heladera, ¿sí? Los que se tienen que conservar en un rango entre 2 y 8 grados, que son los de heladera, son sensibles a la temperatura. Hay medicamentos que son sensibles a la luz, por eso vienen en un empaquetamiento o en un, supónganse, un jarabe que viene con ese color caramelo, color oscuro de vidrio, porque precisamente son sensibles a la luz, ¿sí? Entonces, si yo lo dejo, ¿sí? En la ventana, en donde le da el sol a la mañana o el sol de la tarde, obviamente ese principio activo se pierde, ¿sí? ¿Por qué? Porque son sensibles a la luz. Entonces, a veces no simplemente es todo lo que pasa dentro de mi cuerpo, lo que pasa antes de que yo tome ese medicamento también es importante. Los medicamentos no se guardan ni en la cocina ni en el baño. ¿Por qué? Por la elevada temperatura y la elevada humedad de esas 2 zonas, ¿sí? Entonces siempre tienen que estar en lugares seguros. También puede ser farmacológicas, ¿sí? Dentro de esa tenemos la farmacodinamia a la derecha de la pantalla, que es donde van a interactuar con cualquiera de las fases del proceso LADME, ¿sí? LADME. Liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción. Y farmacodinamia, que tiene que ver con el sinergismo. Sinergia es sumar, ¿sí? Potencio el efecto, y el antagonismo, que es bloqueo, ¿sí? Ese sinergismo, que sería el agonista, puede ser de adicción, sumo los dos, o de potenciación, ¿sí? En lugar de 1 más 1 igual a 2, supónganse, me va a dar 1 más 1 igual a 8. Potencia el efecto. Lo que estoy diciendo es una barra basada matemática, pero para que ustedes entiendan la diferencia, ¿sí? Adicción, sumo los efectos, y potenciación es cuando le doy los dos y puede disparar algo tóxico.
Me escucha un profesor de matemáticas y me va a querer matar. Vamos, la interacción de medicamento con alimentos. Existen alimentos concretos que son conocidos por su potencial de interacción. El zumo de pomelo, por ejemplo, contiene un nutriente que son los flavonoides que pueden afectar a cómo se metabolizan muchos fármacos en el aparato digestivo. Entonces, como le decía, el hígado está preocupado por el zumo de naranja, el jugo de naranja, y no le deja libre en realidad a los medicamentos. Medicamento libre produce el efecto. La sal, el consumo o el de alimentos ricos en sal, como son los fiambres, por ejemplo, si los embutidos encurtidos son los fiambres, puede afectar a medicamentos diuréticos o para el tratamiento de la hipertensión o la hipotensión. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy tomando un diurético porque estoy con presión alta, pero me como un salamín, el salamín es salado, y si yo consumo mucha sal, se retiene el agua. ¿Sí? Entonces, por un lado, le estoy diciendo a mi cerebro, retené agua, que estoy comiendo salado, y por el otro lado le estoy diciendo a mi cerebro, hace pis, porque te estoy dando una droga para hacer pis. ¿Sí? Se contraponen los dos, no me va a producir el efecto. Por eso hay interacciones. Y por eso la principal recomendación siempre del cardiólogo cuando hay hipertensión es reducir la sal, ¿sí? Y tomar el diurético. Alimentos que modifican el pH, ¿sí? Acidificantes y alcalinizantes. O sea que, recuerden el pH, una escala entre el 0 y 14, el 7 es el neutro en el medio, todo lo que sea del 7 para abajo va a ser ácido, todo lo que sea del 7 hacia el 14 va a ser básico o alcalino, ¿sí? Ya vimos ahí la escala también que tenía el cuerpo. Bueno, ¿qué tenemos acá? Dice, acidifican el pH. Las carnes, se está quedando, ahí está. Las carnes, las aves, la panceta, cereales, ciruelas, arándanos, frutos secos, huevos, maíz, lentejas, pescado, marisco y los quesos son alimentos que van a acidificar ese pH. Si mi sangre está ácida, va a eliminar todos los medicamentos que sean básicos, ¿sí? Los anula. Mientras que la leche, las frutas, excepto las ciruelas y los arándanos que están arriba, las almendras, las castañas, el coco, la verdura, las legumbres, excepto las lentejas también que están arriba, son alimentos alcalinos. Entonces todo lo que sea ácido lo van a eliminar más fácilmente. Todos ellos entonces pueden afectar la absorción del medicamento. Leches y productos ricos en calcio pueden tener un efecto muy importante en el tratamiento de algunos antibióticos, ¿sí? E incluso por eso no se da leche cuando se le da antibiótico a los chicos, ¿sí? Salvo que expresamente diga que ese medicamento se toma con eso, pero prácticamente no hay. Alimentos ricos en vitamina K. Vegetales como el brócoli, coliflor, col de Bruselas, espinacas o nabo pueden tener importantes efectos sobre algunos anticoagulantes como la warfarina. Acá no está el repollo. El repollo tiene un elevado contenido de potasio. A mí me prohibieron el potasio, me prohibieron el repollo y me prohibieron la banana, que son dos, o sea, no de que no puedo consumir nunca más, sino que no puedo consumir cuando estoy en pleno tratamiento porque le afecta al anticoagulante. Por ese potasio. Si la idea, lo mismo que la sal, por un lado le doy potasio con el alimento, estoy coagulando la sangre, el potasio coagula. Y por otro lado, estoy tomando un medicamento para romper esos coágulos o hacerla más líquida, mi cerebro codifica los dos y bloquea. ¿Sí? Así que, bueno, siempre va a haber alguna restricción que tenga que ver con eso justamente. Alimentos ricos en tiramina, la vitamina B1, quesos fermentados, pescado en escabeche, ahumados, vino tinto, chocolate o plátanos pueden producir subidas de tensión arterial en pacientes tratados con algunos antidepresivos. ¿Sí? O sea, antidepresivos que van a interactuar con estos alimentos y aumenta la presión. El alcohol y los complementos alimenticios o las hierbas y plantas medicinales tienen gran cantidad de interacciones con los medicamentos,
¿sí? Entonces, por eso muchas veces la restricción de tomar alcohol o algunas plantas medicinales también. Yo les voy a agregar, no es para el examen, les voy a agregar un material que tiene que ver con plantas tóxicas, ¿sí? Es una serie de imágenes con las plantas más tóxicas y para que ustedes tengan en cuenta, esto no tiene nada que ver, digamos, con las interacciones de consumir, pero sí pueden ocurrir por accidentes, sobre todo si hay niños en la casa. Cuando ustedes ven que hay alguna criatura que se comió alguna de estas plantas, siempre tienen que llevar una planta, una hoja, algo para que en emergencia sepan qué fue lo que comió la criatura y avisarles, digamos, que eso ocurrió. No darles nada, porque cada una de esas plantas tiene su tratamiento y eso en emergencia o en toxicología lo van a saber, ¿sí? Nada de hacerle vomitar y esas cosas, porque eso lo hacen en emergencia. Bueno, ¿qué interacciones se producen entonces entre los medicamentos y los alimentos? Esta es una tabla que están dos, ¿sí? Acá esta parte y después sigue la otra. El zumo pomelo, entonces, fíjense que ahí tenemos que actúa con los medicamentos en general y va a alterar el efecto, lo potencia. Alimentos ricos en calcio y lácteos van a interactuar con algunos antibióticos, bifosfanato, parece que dice, disminución del efecto por menor absorción del fármaco y reducción del efecto. O sea que en este caso, en todo lo que sea ricos en calcio, van a reducir. Otro de los problemas con el exceso de calcio también son la formación de piedras en la vesícula, ¿sí? Y piedras en el riñón. O sea que siempre con cuidado. Alimentos con alto contenido en sal o potasio, algunos van a actuar sobre algunos antihipertensivos y diuréticos que disminuyen el efecto, con antihipertensivos como el IECA, el enalapril, es el IECA, y ahorradores de potasio, que son diuréticos, aumenta el riesgo de arritmia, ¿sí? Alteraciones en el latido del corazón, y con otros antihipertensivos disminución del efecto. Algunos alimentos ricos en vitamina K van a encontrar con los anticoagulantes, y ahí tenemos que impiden el efecto, o sea, mantener líquida la sangre, potencia el efecto anticoagulante, ¿sí? Potencia y disminución del efecto. Son ahí con las distintas cosas que ustedes ven ahí, ¿sí? La primera era con brócoli, coliflor y qué sé yo, que impiden el efecto. Más abajo dice el ajo en grandes cantidades, que va a potenciar el efecto anticoagulante, y el aguacate, la palta, ¿sí? Que disminuye el efecto. Ahí les pone algunos ejemplos, digamos, de alimentos justamente para que tengan en cuenta. Sigue el cuadro. Alimentos acidificantes, ahí vimos carnes, marisco, todo el listado, con el ácido acetilsalicílico, algunos barbitúricos que disminuyen la absorción. Cuando hablamos de medicamentos alcalinizantes, con los antiácidos, algunos antiarrítmicos como la quinidina, que pueden alterar el tránsito. Y alimentos ricos en tiramina, como los quesos y vinos, el chocolate, el vino tinto, con algunos antidepresivos que disminuye el efecto. Y el alcohol, que en general, con los medicamentos en general, que van a disminuir o aumentar el efecto y llegar incluso a efectos tóxicos, o de la droga o efectos tóxicos del alcohol. Bueno, acá tienen plantas, un listado de plantas que también tienen interacciones con algunos medicamentos. ¿Sí? Fíjense, el ajo, ¿sí? Con los antiagregantes plaquetarios, lo potencia el efecto. Bueno, el ginkgo biloba, que es bastante común a aquellas personas que quieren eliminar la celulitis y demás, que tomen extractos de ginkgo biloba. La camamila, ¿sí? Es la florcita amarilla que también lo suelen usar mucho para mate. El mate, ¿sí? El Ilex paraguayense, la yerba mate, interactúa con los depresores del sistema nervioso, o sea que estimula. ¿Cuándo tomamos mate? Cuando queremos estar despiertos, ¿sí? Queremos estudiar, entonces estamos con el mate para no dormirnos. Entonces toda aquella droga que yo necesite bajar mi sistema porque estoy histérica, ¿sí? Va a interactuar con esto.
Antihipertensivos no solamente por la hierba, sino por la cantidad de líquido que estoy incorporando, y eso aumenta la presión arterial. Bueno, a ver, después más abajo, la soja, ¿sí? Con las hormonas tiroides. El té, con los antiagregantes. El hierro, ferro es hierro, ¿sí? Y depresores también porque son estimulantes. El tilo, ¿sí? Con los depresores, va a potenciar, porque el tilo también es un sedante. Bueno, uña de gato, valeriana, también con los depresores porque disminuye el efecto. Bueno, fíjense, la uña de gato es con todos los fármacos que se metabolizan en el citocromo P450, así que imagínense con todos. Bueno, las interacciones farmacodinámicas, habíamos visto que había de suma, de potenciación o de antagonismo. Vamos a ver un ejemplo de eso para que les quede un poquito más claro. Sinergismo de suma, por ejemplo, gentamicina con tobramicina y cefalotina. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el efecto? Son todos antibióticos. Aumento los efectos adversos. ¿Por qué? Porque aumenta la nefrotoxicidad, o sea, daña al riñón, significa, ¿sí? Nefrotoxicidad, nefrón es cada una de las partes del riñón, y eso hace que sea tóxico. Sinergismo de potenciación, el trimetoprima y sulfametoxazol. Este es tan conocido y estudiado hace tantos años, esta mezcla, esta combinación de drogas, que incluso se fabrica ya en forma conjunta. Se llama cotrimoxazol, la droga que tiene estas dos drogas juntas, ¿sí? La actividad antimicrobiana es superior a si yo lo usara por separado, ¿sí? Entonces por eso es de potenciación, no es 1 más 1 igual a 2, ¿sí? Esto es muy utilizado en mi época de yo infantil. Ahí sí era un medicamento muy usado por los veterinarios, iba a decir, por los pediatras. Bueno, le decía que el sinergismo de potenciación era cuando se tomaba dos drogas distintas y eso potenciaba el efecto, como este caso. En mi época de niña, digamos, se utilizaba mucho esto por parte de los pediatras. Se llama cotrimoxazol a la mezcla de trimetoprima y sulfametoxazol. Luego aparecieron los nuevos antibióticos, los fueron dejando de lado, pero hoy, debido a la resistencia de las bacterias, también han vuelto, en aquellos casos que son resistentes a los antibióticos actuales, se han vuelto a esta mezcla. Así que vuelve a estar vigente nuevamente. El antagonismo, los anticoagulantes orales y la vitamina K, que se bloquean los dos, así que va a disminuir el efecto. Vamos a lo que es la farmacovigilancia. La farmacovigilancia es la actividad de la salud pública destinada a la identificación, cuantificación, o sea, contar cuánto, evaluación y prevención de los riesgos asociados a los medicamentos una vez que están comercializados. Esta es la última etapa, ¿sí? La última etapa en la fabricación de un medicamento. Después que pasó la fase clínica, o sea, la investigación en seres humanos, se aprueba y pasa a ser comercializado. Todo el tiempo que ese medicamento está en el mercado, está en las farmacias para consumirse o está en los hospitales para ser utilizado, va a sufrir este proceso, no sufrir, pero va a ser vigilado, ¿sí? O sea, farmacovigilancia es todo el tiempo que el medicamento está para ser comercializado o utilizado. Permite el seguimiento de los posibles efectos adversos de los medicamentos. Bueno, acá los factores que van a modificar esa acción de los fármacos. Bueno, distintas clases. Por un lado tenemos los fisiológicos que tienen que ver con los pacientes. Tenemos la edad, el embarazo, el sexo, la temperatura, el peso, la dieta, ¿sí? La hora del día en el que estoy tomando. Dentro de los patológicos podemos tener insuficiencia renal, podemos tener insuficiencia hepática, podemos tener insuficiencia cardíaca, que son todas enfermedades que tiene el paciente y que pueden causar una diferencia en esa absorción de los fármacos.
Puede haber factores genéticos, presencia o ausencia de determinadas enzimas en ese citocromo P450. Psicológicos, el efecto placebo que tiene la gente, ¿sí? Que necesita tomar una droga por tal motivo y no tiene nada que ver con esa droga. La aprensión, el estar acostumbrada, ¿sí? Aprensión es un estado de angustia, el estar acostumbrado a algo. Las creencias populares, ¿sí? Sobre todo el tema de los yuyos, la creencia popular es muy fuerte. Y lo que tenga que ver con lo farmacológico, que son justamente las interacciones que tienen con los medicamentos y la vía de administración que yo utilizo. Ya vimos que no es lo mismo inyectar en sangre que inyectar debajo de la piel. El efecto va a ser distinto, o sea, menos potente. Así que fíjense que para que un medicamento cumpla un rol o un efecto que yo estoy buscando, va a variar dependiendo de todos estos factores que muchas veces se dan todos estos factores dentro de una persona. ¿Sí? Así que pueden ser una mujer, supónganse, en un estado de embarazo, que obviamente ese tipo de medicamento no puedo utilizar, o puede ser una mujer que por una cuestión racial no tenga determinadas enzimas, como la mujer de raza negra, ¿sí? Y así miles de posibilidades se pueden ir dando. La farmacovigilancia, entonces, es la rama de la farmacología que permite el seguimiento de los posibles efectos adversos de los medicamentos, teniendo como objetivo la identificación, cuantificación, evaluación, entonces, una vez que han sido comercializados. Estas son las fases de la investigación de un medicamento. Todo lo que tenga que ver, primero va a ser con animales y va a ser con, primero in vitro, después en animales y después va a pasar a un proceso de fase 1, 2 y 3 en humanos. ¿Sí? Esto es lo que ustedes estuvieron escuchando mucho con respecto a las vacunas en este momento. Luego de que pasaron las 3 fases de los humanos, va a pasar al registro o la aprobación de la autoridad sanitaria. Acá en Argentina es en el ANMAT. ANMAT es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Eso es lo que significa la sigla ANMAT. Y una vez que es aprobado, va a ser comercializado, va a estar en el mercado, ¿sí? Y a partir de ahí empieza esa fase 4, que es la de farmacovigilancia. ¿Sí? Todo el tiempo que el medicamento esté en el mercado va a ser vigilado y controlado. Si por X motivo la balanza entre efectos, beneficios y riesgo, el riesgo muy alto, se retira del mercado. Bueno, esta es una ficha que ustedes pueden encontrar en el ANMAT, ¿sí? Es una hoja de notificación. Las notificaciones le suelen decir denuncia, pero no son denuncias, son hojas de notificación. En este caso, esto lo puede rellenar. Este es del paciente, me parece, a ver, para formulario para pacientes, sí. En este caso, digamos, está disponible ahí, la ficha, ahí les puse el enlace donde está disponible, pero si ustedes ponen notificación de ANMAT también les aparece, y se puede mandar, digamos, esto si lo puede rellenar un profesional, un médico, un farmacéutico, mejor porque va a saber poner los conceptos más claros, pero un paciente también lo puede hacer. Yo hice, hasta este momento, digamos, hice una vez con el tema de los anticoagulantes que tomaba, con el tema de la caída de cabello. ¿Sí? El anticoagulante que tomaba me generaba muchísima caída de cabello, que figuraba como efecto adverso en el prospecto como de muy rara aparición. ¿Sí? Y se ve que fuimos varios los que estuvimos notificando lo mismo, porque después pasó a ser de muy rara a poner en que era frecuente. O sea que para eso sirve poder monitorizar en la población en general los efectos que van generando. ¿Sí? Entonces va los datos del paciente, la descripción del evento, los exámenes que se hicieron, supónganse, hay a veces que tomamos un medicamento y me genera urticaria, por ejemplo, ¿sí? Ese sería un evento. ¿Qué medicamentos pueden estar sospechosos?
La relación con la suspensión y la reexposición. ¿Qué significa eso? Yo dejo de tomar ese medicamento, la picazón me pasa. Vuelvo a tomar, me vuelve la picazón. ¿Se entiende? Eso es suspensión. Y los datos del notificador, en ese caso, para poder comunicarse y tomar más información. En este caso, formulario para pacientes. ¿Sí? Y está más de marcar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se entiende que los pacientes en general no tienen la forma de escribir de los médicos, ¿sí? Entonces, o la forma de interpretar. Entonces le ponen más un cuestionario de marcar la respuesta correcta como para poder definir. Bueno, si estamos preocupados por un síntoma que se cree puede ser un efecto adverso, se debe seguir 2 pasos. Revisar el prospecto del medicamento, en él podemos encontrar una lista de reacciones adversas conocidas y nos aconseja qué hacer. Hablar con nuestro médico farmacéutico e informarle de nuestras dudas o temores. Y la idea ¿cuál es? Es que ese médico o ese farmacéutico le ayude a canalizar esa información, a buscarle la información correcta, no que les diga a la vecina, que le diga a otra persona que no conoce sobre el tema. Entonces muchas veces se puede seguir consejos que tienen buena intención, pero que en el momento de la práctica puede causarles inconvenientes. Ningún medicamento está completamente libre de producir efectos adversos, pero el beneficio que se obtiene con el medicamento supera sus riesgos potenciales. O sea, siempre se va a buscar ese equilibrio, que siempre sea lo bueno, sea superior. ¿Sí? Cuando ese riesgo es superior, la idea es suspender ese medicamento. Muchas reacciones adversas son poco comunes. En general, la mayoría de las personas que utilizan un medicamento no experimentan ninguna reacción adversa. Incluso las reacciones adversas que se describen como comunes ocurren solo en un pequeño porcentaje de las personas que utilizan el medicamento. ¿Sí? O sea, tengan en cuenta que los estudios se hacen en grupos de hasta 5.000 personas, pero que cuando sale al mercado lo van a consumir millones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se busca, detectar cuáles son los verdaderos efectos adversos en la población en general. Y normalmente los estudios se hacen en distintos continentes. ¿Para qué? Para abarcar distintas razas, distintos alimentos, ¿sí? Porque no, en distintas partes del mundo se come diferente. Entonces la idea es tener una variedad genética y una variedad de situaciones, con climas y demás, que todo eso también va a interactuar. ¿Qué tienen que reforzar en este tema? Definiciones. ¿Qué es la farmacodinamia? ¿Qué relación hay entre la acción y el efecto de un medicamento? Recuerden, no es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo pueden ser esos efectos? ¿Qué es una RAM? ¿Y qué es la farmacovigilancia? Bien clarito esos conceptos para el examen, ¿sí? Estamos. Bueno, revisen el material, después yo les subo el video de la clase de hoy y fíjense si algo no entienden, si algo necesitan que se le explique un poquito más detallado, no hay problema, ¿sí? Me mandan un mensajito, así sea al privado, yo contesto en el grupo, cosa de que si es la duda de algo más, de alguien más, se solucione, ¿sí? Después lo van a ver a la aplicación de todo los conceptos que ustedes fueron aprendiendo en estas tres clases. Estas son las 3 más difíciles. Después las otras les aseguro que van a ser más fáciles para ustedes. ¿Sí? Bueno, nos vemos la próxima clase, chicos.